Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país donde nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar de aquel lado, escucharnos y seguirnos, enviarnos mensajes y todo su amor. En este día, en esta tarde, estamos acá, bueno, donde ellos están en otro horario, pero no sé si recuerdan que tuvimos una entrevista, una primera entrevista con el grupo Teluria de la ciudad de Zárate, en Buenos Aires, Argentina, y hoy nos encontramos con una segunda oportunidad con los chicos, con Esteban y con Maricruz, desde Egipto. Así que sí, y escucharon muy bien, desde Egipto. Así que miren, los chicos se nos habían ido a China antes de la pandemia y ahora los chicos están en Egipto y nos van a contar dónde va a seguir Teluria mostrando su arte. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Valientes Mujeres y a miradaspositivas.com. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por de vuelta, por el espacio, por todo. Nada, estamos muy contentos de volver a reencontrarnos, de volver a hablar, de volver a charlar. Así que nada, preparados acá. Buenísimo, y veo con mate en mano, eso está buenísimo, no importa dónde estamos. Siempre. Para todos los que son nuestros... Sí. Estamos con una problemática, ya se nos está por acabar la yerba, así que ¿Y cómo estamos hacemos? disfrutando los últimos mates. Sí. Me imagino. Estuvimos viendo varias posibilidades, pero bueno. Se hace difícil, ¿no? Ahí directamente no hay, o sea, convengamos. No, se hace difícil. No, encontramos, creo que... Hay una en la página Amazon de compras así online, que es de acá de Egipto, hay un paquete de yerba. Sí, hay un paquete. Vamos buenísimo. Buenísimo. Le aclaramos a los otros países que el mate es algo muy tradicional nuestro, es una bebida caliente que nosotros tomamos siempre, es una hierba, se llama yerba mate, porque así es el nombre correcto, y nosotros los argentinos es una gran compañía para nosotros y algo muy típico que siempre van a ver que un argentino tiene a mano. Así que bueno. Bueno, chicos, cuéntenme en esa gran experiencia que están viviendo. ¿Cuánto hace que están en Egipto? Y estamos ya hace 4, ¿hoy o mañana? Sí, mañana. Mañana ya va a ser 4 meses. 4 meses. Acá en Egipto, sí. Qué increíble. Trabajando, ¿Cómo acostumbrándonos. Me imagino. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es la experiencia? Sí, complicada en el sentido de adaptarse a la convivencia, de las responsabilidades, de todo, sí, es bastante complicado por ahí estar al frente de un grupo, de empezar a convivir todos los días, de trabajar todos los días, de apostar siempre a mejorar, siempre va a haber, bueno, algunas fallas o demás, pero bueno, lo bueno es tratar de seguir dándole como para adelante, seguir motivando al grupo, y nada, ahora estamos bien, estamos acoplados, estamos encarando para adelante un montón de proyectos, pero bueno, sí ha sido difícil, una experiencia complicada, pero bueno, muy feliz de eso también, porque uno aprende, va aprendiendo en el camino, es la primera vez que salimos como líderes de un grupo, entonces también hay un montón de cosas que uno tiene que enfrentar y aprender. Así que bueno, estamos felices igual por lo aprendido, felices de los resultados también. Qué bueno. O sea que ustedes están a cargo de un grupo que son de allá o son de otros países. No, somos todos argentinos, de Zárate, Campana, de zona sur. Quilmes. Sí, todos por ahí. Qué bueno, todos argentinos que ustedes no conocían. Sí conocíamos, bueno, con muchos amigos se hizo fácil la convivencia porque prácticamente somos familia, con gente, bueno, también nueva que se sumó por conocer, que bueno, ahora tenemos como una amistad, un cariño ya particular al principio. Y es complicado por ahí ensayar o juntarse a hacer algo en Argentina que estar acá conviviendo las 24 horas. Entonces es diferente convivir con mucha gente. Sí. Pero bueno, la hemos sabido llevar y estamos, bueno, súper contentos también con los resultados, con el grupo tirando todos para el mismo lado, creciendo y apostando a las cosas que se vienen.
Qué bueno, qué buena experiencia, y aparte yo creo que ustedes están hechos para esto. No cualquiera se va a China, no cualquiera se va a Egipto, dice sí voy, porque hay mucha gente con talento trabajando y luchándola todos los días, pero cuando a veces se presentan ciertas oportunidades, o no se te dan los tiempos, o hay algo que no va, y las personas a veces no se arriesgan a tomar estos desafíos. Y ustedes sí, ustedes toman el desafío, salen para allá y son realmente unos kamikaze, diríamos, si bueno, vamos y vemos qué pasa, cómo sigue, porque ustedes están seguros de lo que hacen, y eso es muy bueno, eso habla de lo profesionales que son, ¿no? Porque ustedes saben lo que van a hacer. Qué interesante. Y cuéntenme, ¿cómo se manejan? Bueno, a ver, en el grupo están todos hablando español y sobre todo argentino, que no es lo mismo estar hablando español con otros de otros países. Sí. Les puedo asegurar porque hablamos muy diferente. Pero Distinto, sí. ¿cómo se manejan No, no, afuera cuando se cruzan con alguien que habla otro idioma? ¿Qué idiomas están hablando ahí? mezclado. Sí, ¿no? Un poquito de todo. Es una mezcla. Acá muchos no hablan, bueno, con la gente de acá, ¿no? De Egipto, no hablan muy fluido el inglés, también lo hablan más o menos como nosotros, entonces nos entendemos con algunas palabritas, señas, Está bueno, y todo, sí. pero bueno, se nos ha hecho muy fácil entendernos también, Sí. más fácil que en chino se nos ha hecho entendernos Sí. acá, y bueno, uno ya va aprendiendo un poquito más. Hay una de las chicas acá que, bueno, que habla muy bien inglés y también nos da una mano, y vamos aprendiendo algunas palabritas en árabe, y ahí. Qué bueno. Igual también acá hay muchos latinos también, chicos, tenemos colombianos, cubanos, sí, de compañeros ahí. También. Mirá qué bueno, qué interesante Latinoamérica ganando terreno, ¿no? En tierras que no son nuestras, ¿no? No son comunes, es muy interesante. Y cuéntenme, ¿cómo son sus shows? O sea, ¿a dónde se presentan en este lugar? Bueno, nosotros acá estamos trabajando en hoteles, en distintos hoteles, yo no llevo la cuenta de cuántos hoteles hemos ido ya. Pero alrededor de 30, 35 hoteles. Distintos, y siempre vamos rotando sobre los mismos. Hacemos 2 shows por noche, a veces 3, depende, a veces, viste, hay días como fin de año o días especiales en los que haces extras. Nuestros shows duran media hora, cada show. Estamos haciendo un poquito de tango, aprendiendo, porque si bien uno sabe lo básico, ¿no? Como bueno, más nosotros que somos de Zárate, que es la ciudad provincial del tango. La capital provincial del tango. Aprendiendo un poquito de todo, hacemos tango, bailamos también, creo que un gato, hacemos, bueno, bombo y boleadora, que es nuestro fuerte, y ahí estamos, hicimos un showcito de media hora, que es media hora. No, hay que bailar, sí, hay que presentarse. Y también hablábamos fuera del programa, me contabas que volviste un viejo amor en la danza. Bueno, desde que empecé a bailar folclore, con bombo, boleadora, todo eso, que fue hace como 5 años, ¿no? 5 años. 5 años que empezamos con esto. No bailaba belly dance, y bueno, lo bailaba desde chica, desde que tengo 9 años, y bueno, venir acá fue como que, bueno, sí, sé bailar belly dance, y volver a retomar eso estuvo muy bueno, eran como sueños que habían quedado guardados. El de venir a Egipto era un sueño de por ahí de toda la vida, desde chica, y de repente sale esto de venir haciendo bombo y boleadora, y fue bastante impactante ahí. Me imagino, porque bueno, es como que la situación y el lugar lo amerita, ¿no? Es como, es donde vos podías desarrollar eso, sueño cumplido, como quien diría. Buenísimo. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo es la reacción de la gente cuando los ve actuar, cuando los ve en el escenario? Y nuestro show, bueno, el show de Malambo en sí, el show nuestro que hacemos, es muy impactante, con mucha energía, entonces a la gente se queda fascinada con eso. Es muy enérgico todo el tiempo. Entonces la gente está como todo el tiempo arriba, gritando, aplaudiendo, y eso está bueno. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Hay mucho turista?
Sí, acá hay gente de todos lados, Sí, muchos. justo la ciudad donde estamos es una ciudad turística. De la mayoría de las personas que hay son rusos, ucranianos. Ahora también hay mucha gente de Italia. Bueno, Muchos nosotros británicos. nos confunden mucho con los italianos, la gente de Sí, acá, los egipcios. Ujú, Piensa que somos italianos la mayoría de las veces. sí, Hay, bueno, mucha gente de Europa en sí. sí. qué bueno, qué Es, es interesante. más, no es tanta la gente de acá, no es tanta la gente egipcia la que nos cruzamos, es más gente turista, toda gente de turismo que cruzamos en la ciudad. Claro, acá como no vive mucha gente autóctona, ¿no? De acá, Sí. sino que es una ciudad súper turística llena de hoteles. Así que bueno, trabajamos principalmente para los turistas, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ciudad es? Se llama Sharm el Sheikh. Ajá, Sí. bien. Está sobre la costa del Mar Rojo, está como al oeste, sudoeste, más o menos. Sí. Estamos al lado de Arabia Saudita, para el lado de Arabia Saudita. Ay, Cerca. qué increíble, qué lejos que están, chicos. Qué Sí. lejos. ¿Vieron que están esas películas, un argentino perdido en Nueva York? Allá tenemos unos argentinos, allá en Egipto. Qué maravilla. Cuéntenme un poco cómo ven todo ahí, cómo los paisajes, o sea, qué les provoca cuando ven lo que los No, es rodea. hermoso. Acá particularmente es muy lindo. Lo que es turístico es hermoso. Nosotros solemos ir a una playa de un hotel abandonado que vive un beduino, se le dice Ajá, beduino. Vive un beduino y bueno, nos hicimos amigos de él. Así que siempre por ahí vamos ahí a la playa, tranquilos, ahí no hay turistas, no hay nada. Entonces ujú. como que vamos a disfrutar más del paisaje y a estar como solos, puedes nadar tranquilo. Es más, él tiene un camello y Sí. bueno, nos hace pasear en camello en la Ay, playa, sí, ya nos invita. te vi en un camello. Hermoso. Y sí, no, es hermoso. Y por ahí nos invita a pescar, pesca ahí, comemos ahí al costadito del Mar Rojo, se hacen unos pescados con verdura, nada, viendo como esas cosas eh, Sencillas. sencillas, está muy bueno, te desconecta también. Me imagino, me imagino. Sí, O sea, la mente de uno se va a otros lados, ¿no? La falta de, bueno, no de preocupación, porque uno siempre está preocupado por algo, pero es como que descansa un poco, ¿no? La mente, el alma, cuando ve estas maravillas del mundo, y a veces se te hace hasta como increíble, ¿no? Estar sentado ahí o mirando el mar, acaba de hablar el Mar Rojo, decís, wow, y yo estoy acá, ¿no? Qué maravilla, me súper alegra por ustedes. Y cuéntenme un poco también cómo hacen con las comidas, cómo son las comidas allá. ¿Se adaptaron bien? no, acá la comida es súper rica, por suerte, con eso no tuvimos dramas. Nosotros, bueno, vivimos en un hotel en Ujú, donde hacemos show a veces, pero bueno, es lo que estamos viviendo acá, que también, bueno, tiene Tiene playa, todo, sí. tiene todo, la comida, hay un montón de variedad, entonces, nada, No, no hay muy... diferencia, hay comida de hotel 5 estrellas, 4 estrellas, qué entonces bueno. no hubo No hubo problema con la con la comida, por comida. suerte, no fue como en China, que ahí fue Ah, sufrido. ahí se Pero bueno, sufrió. Los comienzos, chicos, los comienzos, viste, de los artistas hay que sufrir un poco. Pero qué bueno, o sea, pero la alimentación es variada, ¿no? Es muy variada. Sí, 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 por suerte es súper variada, tenés para comer todo. Bueno, hay una chica bueno, es el día. es celíaca y también hay cosas sin TAC y Ah, bastante variedad, así que está bueno. qué bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuéntenme, ¿qué otros proyectos continúan? ¿Están hace 4 meses ahí? ¿Piensan quedarse más? ¿Piensan en dirigirse a otro lado? Y creo que nos quedamos un mes más acá, un mes más y vamos para Turquía si todo sale bien y vamos a hacer la temporada allá, Qué a seguir bueno. trabajando, a seguir creciendo, proyectando. En Turquía también nos toca de la misma manera, sí, eso, toda la rama de hoteles que está sobre la costa del mar Mediterráneo también, la misma Ujú, manera, el mismo tipo de trabajo. qué 2 shows hermoso. por noche, tranquilo. Sí, Ujú, tranquilo, ahora pero de 45 minutos. Ahora es media hora, fue 45 minutos. 45 Y esa cosa minutos me hace ritmo.
en escenario. Lo bueno es que va a venir más gente de Argentina, más amigos de allá, porque van a necesitar que seamos un equipo de 12, así que eso es lo bueno, que seguimos generando trabajo para los amigos, los colegas, entonces estamos, contentos por eso esa es maravilloso. Se abren puertas para todos, ¿no? Para todos los que tienen talento y no son reconocidos en nuestro país, ¿no? Que no es... Y es muy loco. Acá hay mucho trabajo, o sea, un montón de trabajo. Increíble, ¿no? Muchas propuestas también, una vez que uno está acá, hay muchas propuestas de trabajo y es muy loco, está bueno. Por eso también nosotros, vinimos acá a tirarnos a ver qué pasaba, a apostar a esto, para poder seguir acá y seguir trabajando. Porque ya nosotros allá estábamos pensando en el día a día, en la peatonal, en el semáforo, y por ahí se hace difícil seguir creciendo o dedicarle más tiempo a otras cosas, o poder seguir nutriendo, ¿no? Sí. Recursos. Pensaba hace unos días, antes de hablar con los chicos, y lo hablábamos fuera del programa. Los chicos los conocí a través de un incidente que tuvieron en una peatonal en la ciudad de Zárate, creo que fue, donde una persona, de estas personas que socialmente no son de lo más agradable, les arrojó agua a los chicos mientras estaban trabajando, y se hizo como una noticia local, pero se extendió por las redes, porque hoy las redes son una herramienta maravillosa, para bien o para mal. Y en este caso, así llegaron a mi fuente, llegaron a mi Facebook esta noticia, y me pareció interesante poder apoyarlos desde ya, y ahí conocerlos, y le decía a los chicos, yo pensaba, tenemos los argentinos algo que decimos para que lo mira por TV. Nosotros le vamos a decir para el señor de la peatonal que lo mira ahora, ¿no? Nunca sabe con quién uno nunca sabe con quién se va a encontrar o con quién se va a cruzar en la vida, y tiene que tener mucho respeto y mucho cuidado por el trabajo y el valor de cada cosa. Los chicos se esfuerzan muchísimo. Para los otros países que nos están escuchando, cuando los chicos cuentan que ellos trabajaban el diario vivir en los semáforos, en estos lugares, o en la calle, o en las peatonales, es una forma de trabajar los artistas argentinos. Muchos de nuestros artistas, como en otros países, lo hacen para salir adelante sin dejar lo que les gusta, porque aspiran y siguen adelante sus sueños, ¿no? El poder seguir trabajando de lo que te gusta, de lo que sabes hacer, del talento que tenés. Que el talento a veces se puede ir adquiriendo, pero a veces es innato, y no se puede contra eso, no se puede contra la pasión, ¿no? De lo que nos gusta hacer. ¿Qué piensan de eso? Y nosotros estamos las 24 horas del día, las 24 de que nos levantamos hasta que nos acostamos pensando en eso, ahora que estamos trabajando acá, pensando en qué detalle para seguir mejorando, en trabajar, porque nos encanta lo que hacemos, o sea, todos los días disfrutamos el ir a trabajar, no es como que hoy tengo que hacer el show, no, para nosotros nos encanta ir a hacer el show. Es más, hace poco nos habían ofrecido un trabajo acá en Hurghada, en Egipto, y eran 3 shows a la semana. Sí, y la plata era mucho mejor que la que ahora vamos a ir a Turquía. Y dijimos, no, 3 shows a la semana, ¿y qué hago? ¿Estaba acostumbrada a hacer 2 shows, 3 shows todos los días, por día? Sí. Digo, no vamos a crecer nada, no vamos a chanchar, ya fuéramos para Turquía. Pero porque a uno le gusta lo que hace. Y también por el tema de que va a venir más gente de allá, también pensando en los colegas y eso. Exacto. Y se te abren cada vez más puertas, y vos a veces te quedás como anclado en un lugar, entonces no podés generar nuevos cambios, ¿no? Y los riesgos. Ustedes son dos arriesgados, ustedes se arriesgan, son dos personas que se arriesgan, que dicen, vamos. ¿Y quién es el que toma la decisión? ¿La toman juntos o alguno de los dos siempre está como más dudoso cuando vienen estas grandes oportunidades? Estamos tomando las decisiones todos. Sí. Juntos los dos, y juntos, estamos con Fer, que Fer es el chico también que viajó con nosotros a China.
y bueno, también estamos como los tres muy consultándonos, y aparte de los tres consultándonos el grupo también, ¿no? Porque creo que todo esto también es colectivo, que estamos todos yendo para el mismo lado, y está bueno obtener también la vista del otro, de ser empáticos desde ese lado. Así que tomamos ahí como las decisiones. Sí, todos somos arriesgados. Todos, son una maravilla, porque así somos los argentinos, nos arriesgamos, vamos al frente. Qué bueno, qué interesante. Cuéntenme, ¿cómo está el tema de la pandemia? O sea, porque la pandemia todavía continúa, ¿no? Estamos más resguardados con el tema de vacunas, pero ¿cómo está ahí el tema de la pandemia? Mira, desde que vinimos acá, nosotros No, acá en esta ciudad no pasa, no hay pandemia. No hay pareciera pandemia. que no hay pandemia. Mira, No. mira. Y nosotros tuvimos COVID del primer, segundo mes. Sí, para las fiestas. Claro. Entre Navidad y Año Nuevo estuvimos. ¿Ya estando ahí? Ya estando acá, sí. Ya estando acá. Pero bueno, nos agarró una gripe fuerte, estábamos todos vacunados también, así que fue solamente eso, resguardarnos. Pero no hay estos resguardos, otros cuidados con el barbijo, no están todo el tiempo. La verdad que no, por ahí hay algún que otro empleado de algún hotel hoteles, sí, con barbijo, pero después... Porque hay constantemente turismo y mucha gente que viene de afuera, y entonces hay como temporadas en que se ve más... Bueno, por ejemplo, acá en el comedor sí te toman la temperatura antes de entrar al comedor todos los días. O sea, bueno, hay todavía unos resguardos. Hay control, sí, resguardo y esas cosas, pero es como más tranqui, o sea, en el sentido. ¿Tenés centros de vacunaciones? ¿Hay movimiento con el tema de las vacunas? Mira, justo una de las chicas se tiene que vacunar, mañana vamos a ir a averiguar eso. Porque tiene una sola. Porque tiene una sola vacuna, así que bueno, para poder seguir trabajando y todo, y vamos a ver con el tema del refuerzo también, para ponernos el refuerzo, así que mañana íbamos a averiguar bien todo eso. Perfecto, perfecto. Preguntaba eso porque cómo se está manejando todo esto ahora actualmente, ¿no? Sabemos que se sigue con la prevención, pero bueno, dada la circunstancia de lo que estamos viviendo hoy mundialmente con la invasión que recibió Ucrania, es como que el COVID quedó en suspenso, entonces la gente se pregunta, ¿no? Y qué bueno preguntarle a personas que están en otro lado, en vivo y en directo, qué está pasando, si se sigue teniendo cuidado. Y eso es bueno saber que aún se está teniendo cuidados con esto también. Bueno, chicos, estoy encantada de escucharlos, de verlos. Mándenme material de lo que están haciendo para que podamos incorporar a esta nota, para que podamos mostrar los lugares donde están. Quiero agradecerles la generosidad enorme que tienen siempre conmigo, de contestarme inmediatamente, estamos tan lejos, pero ustedes siempre son tan amables conmigo. Agradezco el que nos representen con nuestro arte en otros países y en otros continentes, donde no son valorados en nuestro país. Espero que en nuestro país puedan ver esta nota también, puedan ver en la ciudad de Zárate, en Campana y en los demás lugares, puedan ver a estos argentinos que están luchándola, tratando de salir adelante y triunfando en países que nosotros no creeríamos que podríamos estar si no tenemos esto. Ustedes tienen ese arte y ustedes sí pueden abrir esas puertas, así que como Argentina les súper agradezco. No, muchas gracias a vos por todo, siempre por la calidez, por contactarnos, por estas charlas y la entrevista hermosa. Siempre nos sentimos como cómodos, como en casa, charlando ahí, tranquilos. Entonces, nada, te agradecemos eso. Muchísimas gracias por todo el tiempo brindado. Queremos entonces invitarlos a que puedan seguir a Teludia en sus redes. Vamos a poner, Maricruz tiene ahí las redes, y vamos a tratar de viralizar qué están allá, qué están haciendo, para que la gente tenga en cuenta su trabajo, su labor, su dedicación. Saludos a los demás argentinos con los que se encuentran. Para ellos también un fuerte abrazo, un beso, son también unos campeones.
Y espero que, bueno, tengamos una tercera entrevista desde Turquía, Obvio. ¿no? Tenemos que Sí, tener, por supuesto. y a ver si podemos ver algún paisaje o hacerlo en un lugar natural como para ver, ¿no? Un Sí, poco, tendríamos hacer que algo. coordinar Con el con cambio el cambio de de horario, porque, claro, Sí. es mucha diferencia. Acá son las 11 de la noche, 11 de la noche, 11, 12. 12. Las 11 de la... Sí, tenemos que coordinar, pero sé que podemos, nosotros podemos, nos Sí, adecuamos. a Y la noche allá, acá a la mañana. sí, chicos, yo he hecho entrevistas a las 4 de la mañana, porque en el otro lado eran las 7 de la tarde, y bueno, y bueno, uno trata, viste, de organizarse con los tiempos que tiene. Pero les quiero agradecer entonces, los quiero dejar con un fuerte abrazo, con un beso, mándenle, les voy a dar unos minutos ahí para que ustedes saluden a quien quieran y nos dejen un mensaje. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por siempre a la gente que nos hace el aguante, que nos manda fuerzas, a la gente que siempre por ahí nos ayuda en un semáforo, en algo, que nos sigue apoyando hasta el día de hoy. Bueno, más que nada queríamos agradecer a toda esa gente que nos banca y que bueno, que nos sigue bancando en todos lados. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, chicos. Entonces nos vamos a ir despidiendo con un beso enorme para todos los que nos estén mirando, agradecidos de que estén del otro lado de la pantalla. Ellos han sido Esteban y Maricruz del Grupo Teluria, que hoy están en Egipto y que próximamente los vamos a ver en Turquía. Queremos entonces desearles lo mejor, los mejores éxitos a ustedes y a todos los que se encuentran allá, y pronto nos estaremos viendo nuevamente. Muchísimas gracias y los dejamos como siempre con el lema de Valientes Mujeres: no estás sola, no estás solo. Bye bye. Bye. Gracias.